Muy buenas tardes tengan todos ustedes. Nos da mucho gusto encontrarlos nuevamente en este subpodcast, en esta tercera temporada. Y en esta ocasión, para iniciar, queremos y creemos en básicamente todo lo que hemos aportado en cuanto a información científica junto con el doctor Dismar. Pues nos ha aportado mucha información y lo más importante es que ahora en esta tercera temporada vamos a estar entrevistando a algunos otros doctores con diferentes especialidades, cómo abordan sus tratamientos con sus pacientes, sus retos, las complicaciones obviamente, pero lo más importante es cómo empiezan a solucionar aquellos retos que llevan en el día a día en su práctica diaria. El día de hoy, para mí es un placer presentarles al doctor Antonio Robledo. El doctor Antonio se encuentra en Puebla. Así es de que desde Puebla vamos a estar entrevistándolo, doctor, y desde aquí en México te estaremos viendo y otras partes del mundo, ¿eh? O sea que yo sé que tú no eres nervioso, no te preocupes. Doctor, Todo se evita. ¿quién es el doctor Robledo primero? Para que nos digas quién es el doctor Robledo, para que la audiencia te conozca. Bueno, yo soy el doctor Antonio Robledo, soy médico regenerativo, tengo la maestría y la especialidad de medicina estética y longevidad, y tengo también, actualmente estoy estudiando la maestría de medicina regenerativa también. Tengo un diplomado en geriatría y gerontología, tengo un diplomado en nutrición intracelular. Entonces, mi enfoque principalmente es más en mis pacientes de la tercera edad, en donde a mis pacientes los trato con quelaciones, terapia neural, sueros ozonificados, y actualmente utilizo el estudio epigenético como una de mis herramientas principales para dar un diagnóstico certero. Muy bien, doctor, nos agrada escuchar esa parte de todo tu expertise y todas las terapias y tratamientos que usas. Doctor, yo quiero preguntarte algo que de manera específica, ¿cómo fue o qué pasó o por qué pasó de lo convencional a lo funcional en tu práctica como experto ya en la medicina y en la práctica diaria de tus tratamientos? O sea, ¿en qué momento decidiste pasar de lo convencional a la medicina funcional o regenerativa? Pues pasó algo chistoso, más que nada porque soy médico salido de la Facultad de Medicina de la UAP. Entonces, yo normalmente iba con el enfoque, ¿no? De tratar al paciente, pero es muy diferente cuando entras ya a la práctica clínica, a la medicina particular como tal, y vas viendo que el paciente no es nada como dicen los libros, o vienen como las especificaciones, como te habían dado a entender, ¿no? Entonces, al entrar a la medicina práctica, te vas dando cuenta de que pues, el paciente no nada más es que viene por dolor del estómago, ¿no? A veces tiene problemas emocionales, nutricionales, alteraciones de la microbiota, alteraciones de diferentes situaciones que vienen generando que el paciente no sea solo un síntoma, ¿no? Entonces, desgraciadamente, la medicina convencional está más basada a tratar síntomas. En cambio, la medicina funcional va más al origen del problema, la raíz, el por qué el paciente tiene ese dolor de panza, ¿no? Ese dolor del estómago, desde cuándo empezó. Entonces, si ya es crónico, si no, si es debido por un problema directo o indirecto, muchas de las veces, o multifactorial. Problemas emocionales, ayunos prolongados, una mala alimentación, una mala toma de agua, una mala actividad física, todo eso va generando alteraciones en el organismo y a veces uno normalmente se va al síntoma, ¿no? Entonces, gracias a esto yo fui mejorando, aprendiendo, estudiando, abriendo mi campo visual para permitirme darle a mis pacientes un tratamiento personalizado, multitratado, y me permite a mí darle al paciente una solución directa al origen del problema. Ok, oye doctor, entonces quiere decir que tú pasaste de la frustración con la medicina tradicional acerca de tus pacientes ahora que están medicados, pero ahora literalmente al conocer la medicina regenerativa, ya tus pacientes te dan otra opinión. Claro, es que aquí ya vas aprendiendo que no nada más el paciente tienes que verlo como paciente, sino como una persona que tiene una alimentación, una nutrición, un estado emocional que puede ir alterando, ya sea en bueno o en malo, el estado físico del mismo paciente, su alimentación, si es buena, mala, ayunos prolongados, o sea,
cada uno de los pacientes es una persona diferente. Por lo mismo, un paciente diabético le puedes dar metformina y a otro insulina, y otro se puede controlar perfectamente con su alimentación y su ejercicio. ¿De qué va a depender? Pues a lo que se dedican, el conocimiento que tengan sobre la enfermedad, cómo su cuerpo o cómo sus alteraciones tuvieron desde la infancia incluso también. Entonces, esto me permite saber que el paciente tiene que tener un tratamiento personalizado. Y una de las herramientas que vengo a utilizar mucho para esto ya es, aparte de los laboratorios de sangre, es hacer el estudio epigenético para dar un tratamiento más certero de lo que yo necesito y de lo que el paciente a veces no me comenta que le hace falta. Ok, muy buena explicación que nos acabas de dar. Entonces, quiere decir, doctor, que de la medicación estándar contra la medicina que vas a raíz del problema, eso es lo que nos das a entender, ¿no? Claro, Ok, oye, doctor, entonces, quiere decir que por qué el tratamiento habitual que la mayoría de los médicos da no es suficiente. O sea, el impacto de su estilo de vida, tú cuando platicas con tu paciente, tienes que entrar hacia desde el impacto del estilo de vida y toda esa parte desde que te vas casi casi desde años, desde su investigación, desde quizás hasta cuando estaban en el vientre de la madre. sí. De hecho, se maneja mucho lo que es la medicina integrativa, a eso se refiere. A veces uno no es todólogo, ¿no? Entonces hay que mandar al paciente a donde corresponde, al nutriólogo, al psicólogo, al fisioterapeuta. Entonces, eso me va a permitir, aunque yo no lo resuelva todo el problema como tal, ayudarle al paciente que tenga una mejor calidad de vida, que esa es la finalidad. Desgraciadamente, la medicina convencional, uno de los problemas principales es, aparte de que normalmente se ataca la sintomatología, porque no se hace un razonamiento o no se busca el origen real de las patologías, también es los efectos secundarios que estos pueden generar en el paciente, ya sea a corto, mediano o largo plazo. Entonces, algo bien importante es saber que el paciente no solamente es un estómago, un intestino, un hígado, un corazón, sino que es un órgano que tiene diferentes funciones, un organismo más bien que tiene diferentes funciones y está conformado por diferentes partes y órganos. Entonces, esto me permite a mí especificarme a mis pacientes, ¿no? Por ejemplo, un paciente que dice, es que doctor, tengo el colesterol elevado y yo no como grasas. Entonces, todo el mundo normalmente cuando tiene colesterol elevado, pues damos estatinas, ¿no? Entonces, realmente saber interrogar al paciente. Oiga, ¿a qué hora desayuna? ¿A qué hora come? ¿A qué hora cena? No, doctor, nada más hago un alimento al día o hago dos. Entonces, esto genera que el cuerpo, al estar en un estrés por falta de necesidades, los alimentos, en vez de transformarlos en azúcares para ser consumidos y tener energía, los utiliza como energía de reserva, aumentando las grasas, generando problemas de aterosclerosis, hipertensión. Aquí me ha tocado muchas veces en mi consultorio tener pacientes que son hipertensos de toda la vida y por más medicamentos que le están manejando de hipertensivos, no baja la presión, ¿no? Y nunca le habían hecho un perfil de lípidos. Y cuando están triglicéridos elevados, colesterol elevados. Entonces, el problema cuál es? Que a veces el paciente ni es hipertenso, tiene una hipertensión arterial secundaria al colesterol o a los triglicéridos elevados. Entonces, todo eso es el saber hacer una buena anamnesis, permitiendo saber cuál es la razón y el origen de los problemas de los pacientes. Oye, doctor, entonces quiere decir que tú ahí empiezas a fundamentar el abordaje funcional. Tu evaluación funcional es síntomas ocultos, hábitos y su entorno. Eso nos quieres decir que te vas básicamente desde la parte fundamental en cómo abordas, pero ya no desde la perspectiva química sintética, sino hasta la química biológica del paciente. Sí, manejando mucho lo que son las alteraciones a nivel celular, como el paciente a veces, a pesar de que comenta que come bien, resulta que no es una buena alimentación nutricional. Entonces, me ha tocado muchos casos en los que los pacientes se vuelven diabéticos y me dicen, oye, doctor, pero es que yo no como dulces, yo no como nada de esto, ¿por qué yo me estoy volviendo diabético, no? Y muchas de las veces es eso, ¿no? El ayuno prolongado. Desgraciadamente aquí en México no tenemos esa cultura de
la medicina preventiva. Entonces, ya cuando vas al Ok, médico es porque ya la cosa ya pasó a otros niveles, ¿no? Entonces, desgraciadamente, esto va generando que también el paciente venga ya con complicaciones, o sea, no ya nada más es diabético, sino ya tiene problemas de insuficiencia venosa, problemas de neuropatía, alteraciones a nivel cerebral, y más que nada por una mala alimentación, un mal dormir, el sueño. Es una de las herramientas principales en las cuales el cuerpo tiene la habilidad de repararse, entrando al ciclo REM. Desgraciadamente, cuando nos desvelamos, tenemos el celular en mano. Entonces, son factores que me van degenerando. ok. Fíjate que aquí entra básicamente en tu consulta y en tu práctica, incluyes lo que es la suplementación estratégica. Sí, a veces el paciente viene con falta de omega 3, viene con falta de ciertos aminoácidos, como por ejemplo la arginina, ¿no? A mí me ha tocado muchos pacientes con déficit de atención o alteraciones de hiperactividad. Y con el simple hecho de darle el omega 3, obviamente, una buena concentración, de acuerdo al peso y a la talla del paciente, me ayuda bastante a mejorar el estado emocional de los niños, incluso la inquietud, principalmente porque el omega 3 va a fomentar la formación del lóbulo frontal, además de que tiene ciertas funciones para el sistema nervioso vascular. Principalmente el omega 3 yo lo utilizo en estos pacientes, el DHA, que es el más específico para estas situaciones. Oye, doctor, y hace un momento que en tus respuestas comentabas que usas el test epigenético, ¿también se los empiezas a aplicar a los niños? Sí, actualmente el estrés epigenético se puede aplicar a partir de los 5 años de edad. Entonces, es una herramienta que me ayuda bastante a mejorar la calidad de vida del paciente para prevenir enfermedades, ¿sí? Hay niños que desde los 2 años a los 5 años, que es ya el actual estudio epigenético, se le conoce así, me ayuda a mejorar mucho la calidad de vida del paciente porque me ayuda a prevenir enfermedades. Me puede decir cuando el paciente tiene alguna alteración, ya sea neuronal o vascular, y debido a alguna alteración, por ejemplo, que el paciente no tiene, pues, que digamos, una alimentación correcta, porque pues a esa edad los niños ya actualmente dicen, no, no me gusta, no quiero. Y ante esa situación, la mamá o el papá, pues le dan la comida que más les gusta a los niños con el fin de que coman algo, de que se llenen, que algo tengan en la pancita. Entonces, desgraciadamente, a veces generamos que el paciente no tenga ya ciertos nutrientes que me pueden ir degenerando su salud a una temprana edad, presentando enfermedades crónicas. Y bueno, el estudio epigenético es una herramienta que me puede ayudar a permitir saber qué está pasando de una manera más precisa. Oye, doctor, y ahorita que platicabas acerca de los niños y del test epigenético, en algunos casos, porque pasa que tú le explicas a sus papás de que su síndrome de atención o el problema X que tenga tu paciente, tu niño, les explicas que el test epigenético te marca que tenga ahí algunos aditivos o alguna intoxicación, que por lo cual el niño está pasando esa enfermedad. Claro, en el estudio epigenético se tienen aproximadamente más de 800 biomarcadores, los cuales me determinan cuáles son las necesidades que se están presentando en el genoma y a evitar la alteración de qué enfermedad se pueda presentar. Entonces, lo que hace el estudio epigenético es analizarme cómo la expresión génica se está presentando en el paciente y las posibles enfermedades que el paciente puede presentar, ya sea por alteraciones, por falta de nutrientes, por intoxicaciones, por el medio ambiente que lo rodea, que viene alterando al gen. Y esto me va generando problemas que en un futuro se pueden desarrollar como enfermedades. Ok, doctor. Entonces, quiero entender, y para que aquellos médicos que no usan el test epigenético, quiere decir que el metabolismo de los niños ha sido dañado por la alimentación, que en este caso, por responsabilidad de los padres, puede favorecer o perjudicar en este caso a tu paciente. Claro, no, obviamente aquí tampoco es echarle la culpa a los papás, ¿no? Uno como papá lo que quiere es Ok, darle de comer al niño y si el niño no quiere comer esto, no quiere comer aquello, pues uno en su conciencia, en su corazón, dice, pues yo quiero que mi niño tenga algo en su pancita y no quiero que ande con hambre, ¿no? Entonces, desgraciadamente, no nada más es una situación de culpabilidad, sino es
de desconocimiento. Yo quisiera más mencionarlo de esa manera, el hecho de que, por ejemplo, la contaminación actualmente, el smog que genera electrosmog, que es una corriente eléctrica que pues nadie lo ve, las señales de alta tensión, las señales de la televisión, el tener aparatos conectados y aunque estén apagados, estos aparatos siguen sacando energía eléctrica, generando campos eléctricos que alteran no nada más las funciones cognitivas, sino la comunicación entre célula y célula. Esto me puede generar problemas en un futuro como neuropatías, alteraciones de demencia senil, y no nada más en niños, sino en adultos. La telefonía también. Las personas que se andan durmiendo con el celular a un lado, todavía lo ponen a cargar a una, son alteraciones que van generando más complicaciones en un futuro. Agrégale la más la alimentación, agrégale que no toman agua, agrégale que no duermen bien, agrégale el factor emocional. Muchas de las veces andamos con la idea de que el psicólogo es para locos. Y no, el psicólogo es el que te va a ayudar a mejorar tu conducta, te va a permitir mejorar tu estado emocional, porque a veces hasta uno mismo se hace la metida de pata, evitando que uno salga de un estado depresivo, ¿no? Entonces, una situación de depresión me puede generar que el paciente pues no tenga los nutrientes necesarios por la misma depresión, que no le da hambre, o que si tiene hambre tenga atracones, generando alteraciones en su metabolismo y que no necesariamente sea nutricional, sino al contrario, por ejemplo, un paciente con depresión se ha comprobado científicamente cómo el triptófano no se transforma en serotonina y eso genera que el paciente siga en el problema de la depresión porque se vuelve un círculo vicioso. Este paciente está triste, lo que hace o no comer o tener atracones y luego no es de comida nutricional, sino de comida chatarra y esto genera que la serotonina nunca se eleve en el cerebro, evitando que pues, precisamente la serotonina es una hormona que da la felicidad, que da el apetito sexual, que da el hambre, que da las ganas de hacer cosas. Entonces muchas de las veces le decimos al paciente, pues es que nada más está en tu cabeza y no, hay muchas veces que es desde la alimentación, el estado social de las personas que están alrededor y el hecho de que a veces estas personas no tienen la empatía necesaria para ser ayudadas o comprendidas. Oye, doctor, y por decirlo, ¿desde hace cuánto tiempo ya empezaste a implementar el test epigenético? Yo empecé en el mes de diciembre, cuando llegó a México. Y por decirlo, ¿has notado alguna diferenciación entre el test epigenético y por decirlo, los estudios de laboratorio clínicos? Bueno, me ha tocado muchas veces y hay que entenderlo de esta manera. Los laboratorios de sangre o los estudios clínicos son estudios o herramientas funcionales, ya que me hablan de el problema actual que tiene el paciente. Entonces, yo le pido a un paciente la hemoglobina glucosilada para saber qué tan desconcentrado está. Si es un paciente que es candidato a ponerle insulina o darle algún medicamento vía oral o a través de la alimentación y el ejercicio, porque nada más tiene elevado la glucosa o se le conoce como prediabetes, ¿no? La normalidad de la glucosa. Pero eso es bien importante. Los estudios de laboratorio tienen una función importante. Nos ayudan a determinar cómo se encuentra el paciente. El estudio epigenético, su función es prevenir enfermedades, prevenir complicaciones. En un paciente diabético, el estudio epigenético me puede decir, ¿no? Que la arginina la tiene baja. Entonces yo ya puedo entender que ese paciente está debutando con enfermedades cardiovasculares o va a tener problemas cardiovasculares. O si me sale en el estudio O- epigenético que, no sé, el complejo B, está alterado. Entonces, eso me puede dar a entender que precisamente ese paciente va a tener más problemas neuropáticos o neuropatías a un futuro. Y así con la falta de los aminoácidos, vitaminas y minerales, que el mismo estudio epigenético me marca, yo puedo ya entender por dónde va esta enfermedad. Lo ideal del estudio epigenético es prevenir. Desgraciadamente, como estamos aquí en México, y eso no es una de las finalidades de cada mexicano, desgraciadamente generamos la atención de estos tratamientos o de estos estudios ya en una situación más avanzada. Entonces, esto genera que el paciente tenga más problemas y más complicaciones
Y el otro problema, la economía. Un paciente maltratado va a tener un gasto económico más elevado. Y mientras trates más complicaciones, más elevado va a ser el gasto. Entonces quiere decir que tú esta herramienta también le permites que el paciente ya no invierta tanto porque le estás previniendo algunas enfermedades. Eso quiero entender, ¿verdad? Claro. Entonces, Ahora, doctor, por decirlo, mira, tú sabes que en algunos médicos manejan protocolos. En tu caso, en el TCP genético, ¿es medicina de precisión personalizada o es el mismo protocolo para todos? Porque eso en ocasiones a veces mucho les confunde esa parte. no, mira, realmente al paciente no se le puede tratar como un protocolo, porque no es una receta de cocina. Se tiene que analizar perfectamente qué es lo que tiene el paciente, qué le pasa al paciente, por qué le pasa lo que le está sucediendo en este momento y a dónde va la enfermedad que se está manifestando en este paciente. Entonces, hay que entender que protocolos es una guía, una idea de qué puedes hacer con el paciente, pero ya con laboratorios de sangre, el estudio epigenético, son herramientas que te van a garantizar ver el enfoque a dónde va, permitiendo darle al paciente lo que se necesita, lo que requiere y lo mejor de todo, ver resultados. Oye, doctor, y por decirlo, ¿tienes algún caso que tú de manera notaste en el antes y el después, alguna experiencia con algún paciente, no sé, algún diabético, algún hipertenso, todo un cuadro clínico complejo? Una vez que aplicaste el TCP genético, ¿notaste ese cambio, esa diferenciación o ese diferencial que te hizo como herramienta el TCP genético? ¿Algo que nos quieras platicar en tu experiencia en este tipo? Bueno, mira, por ejemplo, tengo pacientes que son diabéticos. Entonces me comentaba, ¿no? Doctor, es que a mí ya me comentaron que la pie, porque tiene la complicación de pie diabético o una úlcera venosa, ¿no? Entonces me comentan, no, doctor, es que ya me dijeron que ya no tengo curación, que esta herida ya no va a sanar. Entonces el estudio epigenético me va a entender qué es lo que le está pasando al paciente, los laboratorios clínicos también, y la anamnesis, que es importante llevar todo en conjunto. Yo no estoy peleado con la medicina de medicamentos convencional, porque también es una herramienta. Entonces, aquí lo importante es saber manejar todo. Entonces, entre la medicina convencional, la medicina funcional y todas las herramientas que tenemos, podemos darle un plan de tratamiento más personalizado y específico a cada paciente, porque cada paciente es diferente. Entonces, yo he tenido pacientes diabéticos con úlceras o pies diabéticos que tienen alteraciones que ya les dijeron que no se puede hacer nada, ¿no? Y a través de las quelaciones y el suero sonificado he tenido muy buenos resultados, salvando esos piecitos o esas manos, porque también así como hay pie diabético, hay mano diabética. Entonces, a través del estudio epigenético, las quelaciones, suero sonificado, los suplementos que se llegan a manejar en determinado paciente, puedo darle una mejor calidad de vida. Y no con el simple hecho de cerrar la herida forzadamente, sino mejorando la circulación, mejorando la función del sistema inmunológico, permitiendo que la piel vuelva a un estado natural. Entonces, muchas de las veces mis propios pacientes me dicen, oiga, doctor, es que hasta las manchas o lo oscuro de mis piernas se han mejorado, ya sea con el suero sonificado, con la quelación, con la arginina, con el omega 3, con el ejercicio, porque también es importante. No todo es milagroso. Cada persona tiene que entender que el médico tiene el 20% de la responsabilidad, pero bien el 20%. El 80% a veces son por malos hábitos, malas costumbres, y eso genera que el paciente, por ejemplo, me ha tocado pacientes que son diabéticos, hipertensos, se van sintiendo mejor con los tratamientos y van viendo cómo la hemoglobina glucosilada, cómo la química sanguínea, cómo los niveles de la presión, porque yo lo que hago es pedirles un monitoreo, van mejorando. El mismo paciente se va sintiendo mejor, el mismo paciente dice, no, doctor, ya tengo más ganas de vivir, estoy con más energía, me siento mejor, ya duermo mejor, ya duermo de corrido. Porque muchas de las veces el paciente diabético hipertenso tiene esos problemas, ¿no? De que se le altera el sueño por el estrés, el cortisol, todo eso va generando problemas que no me permiten que el paciente tenga un buen sueño de calidad. Entonces, a mis pacientes que les hago el estudio epigenético la primera vez y se los repito a los 3 meses,
y los he tratado durante esos 3 meses, han mejorado bastante. Tanto que incluso me dicen, doctor, es que realmente me siento diferente, no soy como la persona que llegó la primera vez. Y incluso la personalidad se modifica, la atención, el carácter, todo va mejorando. Entonces, hay muchas veces que el paciente, te vas dando cuenta de qué paciente sí te hace caso, qué paciente no. Porque así también me ha tocado pacientes que aquí llegan con su problema de diabetes y están tomando su Coca-Cola, todavía enfrente de uno, ¿no? Entonces dice, caray, no, o sea, yo sé que soy bueno, pero necesito que cooperes para la causa. Ok, oye doctor, y por decir ahorita que estabas tocando ese punto de los resultados que son visibles y sobre todo que citas los resultados que son medibles, ahorita por decirlo tú sabes que aquí en México, aunque somos un país y citabas puntualmente, a veces no tenemos la cultura de la medicina preventiva. Hacemos poco ejercicio, no cuidamos mucho lo que comemos, somos un país con mucha alteración metabólica. Citabas hace un momento que haces terapia de quelación. ¿Tú te das cuenta cuando tienes que hacer quelación endovenosa o le planteas también a tu paciente la de la quelación suave que va vía oral? ¿En ambos casos te han funcionado bien o si identificas bien o cuando tu paciente necesita más una endovenosa o una quelación que va, llamémosle así, ortomolecular? ¿En cuál te apoyas más? Bueno, realmente yo ocupo las dos, ¿sí? Ok. Tanto, pero no a todos los pacientes, o sea, es lo que te mencionaba. Hay que saber seleccionar a cada paciente a través de los laboratorios de sangre, a través de los estudios convencionales, como por ejemplo, ¿no? Las úlceras venosas. Uno de los problemas principales por lo cual las úlceras no cierran es por el acúmulo de hierro que está alrededor de la herida, porque la herida está sangrando constantemente. Entonces, ese mismo hierro, como un metal, me genera como una cerca, impidiendo un buen cierre de esa herida. Entonces, en esos pacientes les he manejado quelación, obviamente cuidando la función renal. Cada una, cada tratamiento tiene su pro y su contra. Entonces, en estos pacientes, por ejemplo, una de las cosas importantes es su función renal, su alimentación, su hidratación. Entonces, la misma quelación me ha ayudado a quitar ese hierro que me impide la cicatrización y me permite en un momento dado hacer el cierre de la herida. Y bueno, hay que ver lo que te mencionaba, ¿no? Cuando son pacientes diabéticos hipertensos apenas descontrolados, normalmente con una quelación suave es más que suficiente. En cambio, cuando ya vienen complicaciones un poquito más severas, se tiene que especificar en qué tipo de paciente se va a manejar cada tratamiento. Oye, doctor, y por decirlo, eh, por lo que entendemos dentro de tus respuestas y tu charla, que has acentuado muy bien, cuando un paciente llega así muy grave con una enfermedad crónica degenerativa, entendemos que aplicas y aterrizas muy bien el tratamiento en el terreno biológico del paciente para que este se pueda recuperar. Independientemente de eso, es cuando tú aplicas alguna terapia adicional. ¿Es correcto eso? Terapia adicional como Sí, la suerodequilación o algún suero con ozono, pero zonificado, sí. este, ozonificado, o bien llegas a utilizar aparte como implante liofilizado de placenta, o has llegado a manejar lo que también son la terapia de células madre. Sí, vuelvo a repetirte, normalmente yo lo que baso es primero, si es un paciente descontrolado, primero es analizar cómo está el paciente, por qué está descontrolado, qué lo causa. De acuerdo a las necesidades que tiene el paciente, hacer un plan de tratamiento personalizado, preciso, ya sea con los estudios de sangre, los laboratorios, los medicamentos que viene tomando el paciente, ¿sí? Entonces, esto me permite enfocarme principalmente, no nada más, por ejemplo, con lo que te daba el ejemplo del pie diabético, de la úlcera venosa, ¿no? No me enfoco nada más en el pie. Si yo me enfoco nada más en la úlcera, en el pie diabético, y no arreglo lo demás, porque resulta que el pie diabético es diabético porque el paciente está descontrolado. Si el azúcar está elevada, genera que tenga el sistema inmunológico bajo, lo cual genera que haya una mala circulación y haya alteraciones a nivel vascular y nervioso, generando que haya una menor oxigenación en el pie. Esto va generando mayor complicación porque la sangre no se puede desplazar adecuadamente a la herida y esto puede correr el riesgo de una infección. Entonces,
lo que tú tienes que hacer, bueno, lo que yo hago personalmente, es darle al paciente un tratamiento que me ayude a mejorar la circulación, pero antes de todo, controlar el origen del problema. Si es un paciente diabético, empezar a controlar los niveles de azúcar a través de la alimentación, del ejercicio, de la toma de agua, ya sea con suplementos, con quelación, con terapia del suero zonificado, dependiendo de las necesidades, cada una de las herramientas que yo tengo a mi disponibilidad y que me van a ayudar a mejorar la calidad de vida del paciente. Hay pacientes que les doy nada más suplementación. Hay pacientes que sí tengo que hacer una modificación completa de 360 grados a todo su estilo de vida, porque como te mencionaba, desgraciadamente no nada más son dar tratamientos y ya, sino que el paciente cumpla con la petición, ¿no? El cambio de alimentación, el cambio de hidratación, el cambio del sueño, la forma de hacerse las curaciones. Y todo esto me va a dar un resultado muy positivo. Desde que antes de que cierre la herida, el paciente se siente mejor, porque ya controlamos los niveles de azúcar. Esto me está generando que las arterias, las venas empiezan a mejorar su circulación y fluya de mejor manera a la sangre, llegando hasta la herida, permitiendo que nuestras propias defensas lleguen a la herida e evitando que la infección siga continuando. Oye, doctor, entonces, a ver, ¿quiere decir que el grosor o la mayor parte de tus pacientes, cuáles son? ¿El diabético, hipertenso, prediabético? Ahora sí que, ¿cuáles son los tipos de pacientes que más atiendes? Bueno, atiendo de todo, pero principalmente lo que a mí más me gusta o lo que más me llega son pacientes diabéticos hipertensos descontrolados que no los pueden controlar, pacientes que los quieren dializar, les puedo evitar las diálisis. Ahora, hay de grados a grados, porque también, ¿sí? Claro. Cuando es necesario hacer una diálisis o una hemodiálisis, pues ni modos, ¿no? ¿Por qué? Porque desgraciadamente el paciente llega ya en una situación muy avanzada. ¿Sí? Aquí me han llegado ya con falla renal, ¿no? Entonces, decirles que haciendo cambios de hábitos y costumbres se va a modificar eso, pues no. O sea, hay que ser muy realistas con ciertas cosas. Yo también soy muy sincero con ciertos pacientes. No todos los piecitos que llegan conmigo los puedo llegar a salvar porque ya vienen en una necrosis seca. Entonces, es muy difícil, ya eso de plano no se puede. Entonces, ser realista con el paciente, que sí se puede todavía salvar y que no. Y de eso voy a depender mucho de los estudios, del control que ha llevado el paciente. Entonces, algo que yo les aconsejaría a la gente, a los pacientes que nos estén viendo es, no dejen todo al último. Realmente valoren su vida y sepan invertir en ella. Desgraciadamente, más invertimos en cuestiones materiales que en nuestra propia salud. Y cuando ya queremos invertir en nuestra salud es porque ya estamos sintiendo cómo la flaca nos quiere atrapar. Entonces, lo que yo les recomiendo es eso, más que nada. Y es cierto, desgraciadamente el paciente ya llega con uno con las condiciones mucho, muy avanzadas y a veces uno, por más que quisiera, pero pues también es uno realista. Somos médicos, no dioses, entonces hay cuestiones que sí están en nuestras manos y cuestiones que ya se fueron totalmente de ellas. Oye, doctor, y te quiero preguntar, ¿por qué quisiste incursionar en lo que es en el ámbito de la medicina regenerativa, funcional? ¿Y por qué te llevó a encaminarte a integrar terapias que en la medicina convencional no se manejan? O sea, ¿cuál fue tu necesidad o por qué las aguas te orillaron a llegar a este punto de manejar todo este arsenal de aplicaciones que tienes ahí en tu clínica o en tu práctica diaria? Principalmente por resultados, ya que el poner, el saber poner una quelación, el saber poner un suero sonificado, saber poner suplemento alimenticio, el saber guiar al paciente con una buena nutrición, con una buena estado emocional, me da mejor resultado. Yo no digo que la medicina convencional sea mala, no, porque yo de ahí nací, así me formé y es parte de mí, porque yo la manejo también, obviamente. Voy haciendo cambalache, por decirlo así, de acuerdo a las necesidades de cada paciente. Conforme al paciente, voy modificando hábitos y costumbres, voy educándolo, cómo el paciente se tiene que cuidar, qué es lo que tiene que hacer. Podemos ayudar a que el paciente vaya disminuyendo el consumo de ciertos medicamentos convencionales y aumentar más la buena alimentación, la buena nutrición, ¿sí? Entonces, todo esto fue más que nada debido a que yo tuve un cambio en el aspecto de que veía mejor resultado en mis pacientes o más acelerado incluso, que yo trataba con medicina alternativa, se puede considerar.
como la quelación del suero zonificado, porque cada una de las herramientas que yo manejo tienen un valor científico. Hay artículos publicados, hay herramientas publicadas, o sea, no nada más es algo de que dicen se inventó Chonita, sino es algo que existe, que tiene años de tradición y tiene una cultura. La terapia neural es una de mis herramientas principales que manejo y funcionan bastante bien, porque no nada más calma el dolor, ayuda a reparar la lesión. ¿Y por qué? Por el nivel en donde actúa. Entonces, todas mis herramientas que yo manejo en lo personal tiene una base científica, desde la aplicación de exosomas, implante de placenta, células madre, pero no todos mis pacientes les pongo todo, porque a veces no es Claro. necesario simplemente darle lo que realmente requiere el paciente. Y si el paciente coopera, el paciente se pone las pilas, pues los resultados se van mucho más evidentes y más rápidos. Entonces quiero pensar, por lo que nos explicas y tu preparación académica seglar de manera profesional, para el médico que nos escucha, para la persona que nos escucha, el paciente que nos escucha, tú manejas toda una estrategia para poder implementar o dar alguna terapia, ya sea desde la suplementación, un suero, un implante liofilizado o hasta células. O sea, se va programando según el paciente lo vaya necesitando. Hay otros que no lo van a necesitar. Ahora te quiero preguntar, comentabas hace un momento que estás en una maestría. Dentro de la maestría, obviamente, ¿va generalizado el conocimiento convencional o solamente va encaminado a la medicina funcional? Va mejorando tu perspectiva, ¿Ok? va ampliando tus horizontes, va permitiéndome ver lo que antes no veías, y es que ante el desconocimiento pues Ujú. está la ignorancia, ¿no? Entonces, la maestría de medicina regenerativa que he estado llevando actualmente te abre el campo de otra visión, desde los aminoácidos, cómo las células funcionan, el ciclo de Krebs, a otro nivel, que es precisamente donde el cuerpo está teniendo la energía principal, las alteraciones a nivel molecular, porque pues no nada más es como te lo enseñaban en la carrera de medicina, sino todo tiene una ciencia y mucho más profundo de lo que te dieron de embaradita en la escuela. Entonces, es algo Ok, súper fascinante, emocionante, que me encanta. La maestría en medicina regenerativa que estoy llevando a cabo es una situación que me modificó mi estilo de vida, mi forma de pensar, porque vas viendo el problema desde raíz, pero no nada más a raíz, a nivel celular, a nivel microscópico. Y todo eso es lo que te va permitiendo entender más fácilmente cada patología o cada enfermedad. oye doctor, entonces tú ya estás en la parte del conocimiento de la mitocondria, ya estás en la parte del conocimiento de cómo alargar el telómero, ¿verdad? Ya, o sea, ya estás en un nivel más avanzado. Sí, y es que son herramientas que ayudan a prolongar la calidad de vida del paciente. Entonces, algo que yo manejo mucho es la longevidad, ¿no? Alargar el tiempo de vida del paciente con calidad. Esto de que el envejecimiento hay que retrasarlo, pues es parte natural, no es una enfermedad el envejecimiento. Entonces, eso es algo que se tiene que entender. Envejecer no es una enfermedad o es una carencia, sino es parte del tiempo que el cuerpo puede prolongarse a vivir. En cambio, cuando se le pone al paciente suplementos alimenticios, cambia el estilo de vida, el ejercicio, la alimentación, la calidad del sueño, la interacción con la electricidad, todo eso me va permitiendo que el tiempo de vida del paciente sea más prolongado. Si se le corrige con el aspecto nutricional, un suplemento alimenticio se tiene que entender como que no es sustituir la alimentación, es más como a complementar lo que me faltó en la alimentación del día a día. Entonces, esto me puede ayudar a mejorar muchísimo más, tanto Claro. la salud, el bienestar emocional, físico, espiritual. Oye, doctor, y por decirlo ahorita a la comunidad médica que nos vea, porque tenemos muchos doctores que nos siguen en este canal, si tú tuvieras que darles un consejo, ¿qué consejo le darías a un doctor que está por integrarse o que aún no se integra en esta área de la medicina funcional? Yo diría que el futuro de la medicina no se trata de elegir entre lo convencional y lo alternativo, sino de integrar lo mejor de ambos mundos para ofrecer una atención más completa y personalizada a cada paciente. Buena respuesta. Fíjate que he escuchado algunas otras respuestas, pero no tanto de integrar ambas. Buena opinión. Sabemos que la parte de la bidirección siempre va a ser lo mejor y unificar conocimientos siempre va a ser que
uno mejore en cuanto a la actualización del conocimiento. ¿Y qué le sugerirías en este caso a las personas o los futuros pacientes? ¿Qué les dirías tú antes de que llegaran con tu consulta si quisieran prevenir de ir con un médico o con un especialista? Es que son muchas cosas, desde a veces el aspecto Bueno, pero algo psicoemocional. básico. Sí, 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 a veces el paciente ya viene con alteraciones funcionales y es por un problema emocional, un problema psicológico. A veces el paciente viene con problemas de anemia, desnutrición, por un problema de una mala alimentación, ¿no? Entonces, yo lo que le recomendaría a los pacientes que nos están viendo es que vayan a hacerse un chequeo médico, una vez cada 6 meses, una vez Ok, al año. Estén mal o no estén mal, estén enfermos o no estén enfermos. A veces todas las enfermedades se pueden tratar a tiempo, siempre y cuando se descubran a tiempo, obviamente. Entonces, algo que yo les claro, recomendaría mucho, que pues acudan a hacerse sus estudios, el laboratorio de sangre, el estudio epigenético, que estuvimos hablando todo el tiempo de él. Es una muy buena herramienta claro. para evitar complicaciones, evitar enfermedades y si ya se están presentando, evitar complicaciones. Doctor, tú sabemos que das consulta allá en Puebla. Basta dejarnos tus datos por si alguien de Puebla, las cercanías de Puebla, porque sabemos que en diferentes partes de la República te visitan. Sí, Pero tengo si alguien muchos más te pacientes. quisiera consultar, diario das consulta, ¿cómo estaría si alguien te quiere contactar? Pues precisamente tengo mis redes sociales, ahí luego te las paso. Ajá, para que vean todas las actividades que yo realizo, a lo que me dedico, cuáles son los tratamientos que yo realizo y cómo los realizo. Y más que nada, pues pues yo estoy de lunes a viernes, sábados y domingos también trabajando, diferentes horarios dependiendo de mis actividades, porque precisamente pues a veces estoy en un curso, en clases. Entonces, algo bien importante que yo tengo y me gusta y me fascina es que mientras más conocimiento tienes, más herramientas tienes y más seguridad de tratar al paciente con calidad. Maravilloso esta charla que tuvimos contigo, doctor, realmente lo disfrutamos y sobre todo que nos enseñas cosas que en muchas ocasiones no pasamos, más bien se pasa por desapercibido. Me gustó mucho esa parte donde hablabas de la estrategia. Lo más importante es que tú buscas la raíz del problema. Esa parte me encantó, porque en ocasiones a veces se tiene la parte de arriba, lo superficial, y la parte más importante que es la raíz a veces no se descubre y eso llega a causar alguna frustración. Yo creo que tú como doctor y como especialista que acabas de acentuar muy bien o de puntualizar, a mayor conocimiento en el área de la medicina regenerativa o funcional o integrativa, te permite dar una mejor herramienta y calidad de consulta hacia tu paciente, ¿verdad, doctor? Claro. Y es que de esta manera hay que entender que el paciente no nada más es un paciente, sino es un ente completo. Y hay que verlo desde el aspecto espiritual, emocional, físico, social incluso. Hay muchos de mis pacientes actualmente que sufren de depresión debido a su estado social alrededor. Entonces, todo eso tiene que Ok. ver, hay que saber en qué momento pedir ayuda o si ve que una persona está con ciertas situaciones, apoyarla. Doctor, pues de verdad apreciamos mucho el tiempo que nos has dedicado. Yo creo que te vamos a tener que pagar la consulta a la distancia. Eso nos agradó mucho que nos hayas enseñado, que nos hayas dejado mucho material en el cual tanto médico como no médico puedan disfrutar de tu conversación y los consejos y sobre todo el hecho de que nos invites a usar el test epigenético porque es una herramienta que te faculta a ti para atender a un paciente de manera precisa. En otras ocasiones hemos manejado el término de medicina de precisión y creo que tú lo sabes manejar de manera muy buena y paciente o persona que te vaya y te visite y te consulte, sabemos que se va a llevar una buena consulta, una buena asesoría y sobre todo que tienes un arsenal de tratamientos para poderla atender. Sí, muchas gracias por haberme invitado. Yo también estoy muy gustoso de Pues estar esperemos que aquí. no sea la última vez, doctor. Bueno, eso va a depender de ti. Claro que sí. Doctor Antonio Robledo, él está en Puebla. Si alguien quiere consultarlo, van a ver ahí sus datos del doctor, su número de teléfono de consultorio, sus redes sociales también, porque eso es importante, ¿verdad? Siempre hablar por teléfono antes de, no pueden llegar y a lo mejor está ocupado y no va a poder atender. Pero sí es Sí, sí, importante que hagan su consulta previa, ¿ah? cita previa, precisamente, por lo mismo de mis actividades.
Entonces, Claro, ¿qué tal si va usted y está en la maestría el doctor allá estudiando? Pues no. Doctor Antonio, un placer, mucho gusto, un abrazo a la distancia. Estaremos en contacto y cualquier pregunta, duda del doctor, ahí le pueden escribir. Que todos pasen una excelente tarde, noche. Un placer estar con ustedes en esta nueva temporada y estaremos en contacto. Muy buenas tardes, muy buenas noches. hasta luego, muchas gracias. Hasta luego, doctor.